TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presenta Medios UDEC. Hola, ¿cómo están? Comenzamos el 14º capítulo de esta segunda temporada de Medios UDEC, el programa donde confluyen los medios de la Universidad de Concepción y donde conversamos, analizamos, debatimos de la semana informativa. El día de hoy vamos a saludar a quienes nos van a acompañar en este primer bloque. Comienzo por el periodista Sebastián Enríquez de Noticias UDEC. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo te va? Bienvenido. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Hugo. Ignacio, ¿cómo estamos? Gracias por acompañarnos, Seba. ¿Cuál va a ser la temática que vas a abordar el día de hoy? Vamos a hablar de COVID hoy día, Gando. Vamos a repasar cómo estamos en el ámbito sanitario. Perfecto, todo lo que está ocurriendo en el hospital regional, qué es lo que se viene también con el plan que ha anunciado el gobierno para las fiestas patrias. De aquello nos va a hablar Sebastián Enríquez. Saludo también a Hugo Varela, director de prensa de TVU. Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Edgardo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Saludo también a Nacho en Chillán y a Seba de Noticias.udec. Hoy día yo voy a estar con el tema de los chascarros ocurridos a primeros días de esta semana con los candidatos presidenciales que finalmente tuvieron que ser bajados por cuestiones no solo curiosas, sino también a lo mejor podrían incluso rayar en algunos delitos. Bueno, con Hugo vamos a conocer quiénes siguen en carrera y bueno, todo lo que ha pasado también con aquello que ha informado el CERVEL. Y José Ignacio Valenzuela, periodista de La Discusión, también va a estar en este primer bloque. ¿Qué tal, José Ignacio? ¿Cuál es la temática que va a comentar tú? Hola Edgardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludar también a Hugo, a Sebastián. Voy a comentar sobre esta teleserie política que ha ocurrido acá en la región de Ñuble, candidatos que se han sumado a última hora, una tensión que vio su último capítulo, recordemos, acá en Ñuble al menos, o eso se pensaba durante la jornada de lunes cuando se finalizó la inscripción de candidatos a medianoche, pero al parecer tiene segunda temporada, ya que hay candidatos inscritos y hay candidatos que están viendo si pueden competir ahora. Así que vamos a estar analizando y detallando todo eso en los próximos minutos, Edgardo. Muy bien, José Ignacio, muchas gracias. Comenzamos entonces con Sebastián Enríquez y esta actualización de COVID-19 en nuestra zona. Brotes en el hospital regional, ya van 4 personas fallecidas, una sensación de relajo quizás que existe en la población. ¿Cómo lo ves tú, Seba? ¿Cuáles son las cifras también que hemos tenido? Mira, tenemos unas cifras en general buenas. Yo diría, hoy tenemos 40 casos confirmados al día de ayer de coronavirus, muy lejos de marzo, donde había más de 1000 casos confirmados diariamente en la región del Biobío. Entonces, estamos en un entorno que se siente más positivo, ¿no? Estamos en fase 4, estamos evaluando si para el 18 de septiembre podemos, ¿no? Reunirnos con decenas de personas para las fondas, y eso hace que nos relajemos. Lo que pasó en el hospital, donde hay 4 fallecidos ya en un brote interno, según un sumario que realizó el Servicio de Salud de Concepción, tiene que ver justamente con eso. Detectaron que estos contagios se debían al mal uso en los elementos de protección personal. Básicamente la mascarilla que está usando, por ejemplo, acá nuestro amigo Hugo. Y esto es producto de este relajo. Así que tras este brote en el hospital, que lleva ya 4 fallecidos, las autoridades han hecho un llamado a seguir manteniendo las medidas de precaución, porque justamente el COVID sigue ahí. Esto es algo que, sobre todo de cara ahora que empieza septiembre, la próxima semana, hay que tener en cuenta. La autoridad elaboró un plan, ¿no es cierto?, que permite que nos juntemos hasta 300 personas en espacios abiertos, si completamos el plan de inmunización, 100 en caso contrario. De todas formas, manteniendo distancias, hay un máximo de personas, perdón, hay un área máxima, ¿no?, que hay que respetar, y ese es el llamado de la elección que queda después de lo ocurrido esta semana. Sí, a propósito, Hugo, de lo que menciona Sebastián en el hospital, alguien pudiese pensar si ese descuido le ocurre a profesionales, ¿cierto?, a gente que día a día está trabajando en estos ambientes. ¿Qué pasa con nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes? ¿Notas tú también esa sensación de relajo, lo que se puede ver en el reporteo diario, en los informes que emitimos también acá en TVU? Los brotes hospitalarios no son una cuestión nueva, pero son más bien asociados al inicio de la pandemia, cuando no teníamos muy claro el tema de los protocolos, como todo esto era medio nuevo, y el hospital regional en particular, un hospital bien viejo, con espacio adentro de pronto
la gente viene hacinada, entonces no es el primer brote que ocurre en el hospital regional. Insisto, al inicio de la pandemia ocurrió también lo mismo. En la mitad, digamos, de la pandemia esto se controló y no pasó nada. Y ahora al final, por eso que llama la atención que ahora al final hayamos tenido otro brote que, como bien dice Seba, ha generado ya, bueno, decenas de personas contagiadas, contactos estrechos y cuatro lamentablemente fallecidos. También pasó en la salud privada, ¿se recuerdan bien ustedes el tema del Sanatorio Alemán, donde también hubo víctimas fatales? En fin, yo creo que sí, yo creo que hay algo de relajo, a lo mejor uno podría decir en la población, ya puede ser, pero no sé si en los profesionales de la salud debería existir ese supuesto relajo. Yo también decir que hay una investigación epidemiológica que va a determinar eventualmente las causas precisas de cómo comenzó ese brote y quién irrumpió o quién quebró eventualmente algún protocolo. Es una situación bien compleja que entiendo ya está en vías de control y de solución. Las muertes no se van a poder solucionar, pero tenemos que seguir evitando que ocurran al menos. Respecto a lo que mencionaba Sebastián, vinculado al 18 de septiembre, ¿qué ha pasado, José Ignacio, en la región de Ñuble? ¿Se han suspendido también actividades masivas, celebraciones de fiestas patrias, estas típicas fiestas, ¿cierto?, que se realizan para esa fecha? Claro, ha sido algo que se conversó hace ya varias semanas. Preguntamos en su momento acá en radio la discusión a los fonderos, a los municipios. Efectivamente, se suspenden las actividades que tienen relación con fiestas patrias. Había poca certeza de lo que podía ocurrir, considerando también este relajo en las medidas que se dieron a conocer, o al menos la información de las fondas, poco después de que se diera a conocer este nuevo plan paso a paso. Acá la situación es muy positiva, considerando que a la fecha en Ñuble han bajado los contagios. Incluso durante esta semana se marcó la cifra más baja histórica desde el inicio de la pandemia o de los primeros casos, con tan solo 4 nuevos casos de COVID-19. Lo que no es tan positivo y que podría incluso generar un poco de preocupación es lo que ocurre con la variante Delta, que a la fecha, según información entregada por la Seremi de Salud de Ñuble, hay 5 personas contagiadas, pero han estado siendo controladas, se ha hecho el aislamiento correspondiente, están al interior de residencias sanitarias y no se ha generado una situación mayor o más preocupante, considerando también, recordemos que Ñuble fue la primera región, o Chillán en específico, que tuvo el primer gran brote de COVID-19 cuando comenzó la pandemia, y había preocupación por eso, para ver si los planes justamente relacionados a contener este virus iban a actuar de mejor forma. De momento se ha podido ver esa situación, incluso el Servicio de Salud señalaba que la red asistencial de Ñuble está pasando por su mejor momento. Noticias positivas en ese lado, pero siguiendo la misma línea como tú preguntabas, Edgardo, pese a todo, se suspenden igual las festividades de fiestas patrias, considerando que es una zona tradicional, campesina, de mucha riqueza histórica también la región de Ñuble. Bueno, seguimos muy atentos a todo lo que ocurra en el aspecto sanitario en los distintos medios de la Corporación Universidad de Concepción para informarles oportunamente de todo aquello. Cambiamos y vamos a la política. Tenemos una gráfica para que, Hugo, nos vayas confirmando cuáles son ya los candidatos confirmados. Tuvimos 2 bajas, finalmente 6 hombres y una mujer pretenden llegar a la moneda. Sí, había hasta el lunes que a las 23:59 para inscribir las candidaturas. Tenemos a Eduardo Artés, más bien, que él es pedagogo en educación básica. En fin, se inscribió como corresponde y hasta ahora su inscripción, su candidatura, su postulación no está impugnada, no es primera vez que juega en estas lides. Gabriel Boric, ganador de la primaria legal, él es egresado de Ciencias Jurídicas Sociales, ha dicho, él no es titulado de abogado, por si acaso, pero sí es egresado de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Va por el Frente Amplio y le ganó en la primaria a señor Jadwe. Aquí hay una sorpresa. Yo pensé que no iba, de hecho el programa pasado, Galo, tú te acordarás, yo dije que no iba, pero bueno,
no sé qué pasó ahí, hubo una presión, no sé, en fin. Marco Antonio Enrique Osminami va por su cuarta candidatura presidencial. No sé si es la historia de Chile el que más ha postulado, pero yo creo que voy a andar por ahí. Si no es el que más, uno de los que más. José Antonio Kast, ya sabíamos, esto está oleado y sacramentado desde la última elección presidencial de hace 4 años. Sabíamos que él iba a estar presente, finalmente se ha inscrito. Abogado de la Universidad Católica de Chile, del Partido Republicano. Está también participando de esta elección presidencial como candidato formal. Franco Aldo Parisi Fernández, tiene 54 años, también ya está inscrito para participar de esta elección presidencial. Él es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, del Partido de la Gente. Su amigo Lorenzini no quedó, pero ya le voy a contar eso. Diana Proboste, 51 años, ella ex presidenta del Senado, ex ministra, ministra que fue sacada de su cargo a través de una acusación en el Congreso, recordemos. También está inscrita, ganadora de la primaria no legal, compitiendo con el Partido Radical y con el Partido Socialista. Alcanzó a inscribir su candidato, alcanzaron a hacer finalmente la encuesta esa que se hizo. Sebastián Sichel, también ganador de la primaria legal, junto con Boric, profesor, él es abogado de la Universidad Católica de Chile, es independiente, pero está representando a la, no sé cómo decirlo, a la derecha, a la centro derecha. Hay varias derechas en Chile, pues, entonces, pero va por ese lado. Ex ministro del presidente Sebastián Piñera. Boric ya se ha encargado de resaltar, remarcar esa circunstancia. La pelea es con él, la lucha es con él, contra el ex ministro. Pero ahí hay 7, eran 9. Hay que sumar a Diego Ancalao, de la lista del pueblo, que, bueno, aquí pasó algo bien hay que restar. Extraño. O sea, hay que restar que eran 9, hay que sumar que eran 9 candidatos, pero 2 se bajaron. Uno de ellos, Diego Ancalao, de la lista del pueblo, que reunió firmas necesarias, pero resulta que de las 33.000 firmas tenía 12.000 que eran válidas y que estaban emitidas por el sistema en línea, digamos, pero había 23.161 de esas firmas que estaban ante notario. Y de esas, 23.135 estaban firmadas ante el notario Patricio Saldívar, que resulta que esa notaría estaba cerrada hace ya del 2018, me parece. Sí. Y de hecho el notario había fallecido hace poco, a principios de año. Entonces, en rigor, sumando y restando, tenía 26 firmas válidas, ¿no? 26 firmas válidas, que sumé y resté, 26 firmas válidas firmadas ante mí. El resto de las firmas no valía ninguna. Dicen que él pensaba que el CERVEL no lo notaría. Uno de los chistes de redes sociales. Sí, chistes de redes sociales por notaría. Ha pasado cosas muy curiosas. La lista del pueblo, el candidato de la lista del pueblo dice que se va a querellar en contra de su propio ex candidato. Él dice que se va a querellar contra su gente. Falta que él diga que se querella contra sí mismo nomás. Lo único que falta, por no haber sido capaz de fiscalizar esta situación, pero no se explica. Existe la posibilidad, porque ya se dio cuenta el Ministerio Público, que aquí tenemos presencia de un delito. ¿Y con Lorenzini qué pasó? No sé. Bueno, Gino Lorenzini, el amigo de Parisi, él cayó bajo el artículo 15 de la ley electoral 18.700 por no haberse desafiliado del partido 9 meses anteriores. Esa es una ley que se llama la ley antidíscolo, que no sé, o sea, creo saber cuál es el sentido, digamos, pero la ley exige que un candidato independiente sea, 9 meses para atrás, no sea integrante de ningún partido político, eso es, y él lo cumpliría ese argumento. Quiero señalar, para terminar, Galo, si me lo permite cortito, para ir un poquito más al fondo de la situación. Yo creo que yo creo que tenemos que entrar a revisar los requisitos para ser candidato a la presidencia de la República. ¿Qué se exige en Chile? Ser chileno, haber cumplido 35 años, y dice la ley, poseer las demás cualidades necesarias para ser candidato. Una cosa media ambigua, yo no entiendo mucho. Y lo otro dice, con derecho a sufragio y no tener pena aflictiva. Estuve mirando legislación comparada y con esto termino, muchachos. A lo mejor podríamos meterle algo que diga que tiene que estar en Chile.
no dice eso. No dice que tiene que haber residido en Chile los últimos 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, entonces podría venir de afuera, estar viviendo afuera y ser candidato igual. No dice nada sobre el nivel de estudio. ¿Será importante el nivel de estudio? ¿Será importante el nivel de estudio? Yo ni siquiera digo educación profesional, a lo mejor no, pero sí a lo menos haber hecho la enseñanza media, por lo menos saber leer y escribir. No todos los chilenos saben leer y escribir, ojo, y ser residente del país. En Estados Unidos le piden ser residente del país, que resida en el país. Y en Chile no se pide eso. Yo creo que deberíamos entrar a analizar el tema de los requisitos para ser candidato a la presidencia de la República. Un breve comentario, Sebastián, para lo que ocurrió esta semana, en particular con estas 2 candidaturas que baja el CERVEL, dicen muy a la chilena, el ingrediente que faltaba, ¿qué es lo que pasa con la política que nos entrega estas cosas en una elección tan trascendente para el país? Sí, yo creo que hay que revisar los incentivos que hay para inscribir candidaturas. Desde hace un tiempo atrás es más interesante inscribir una candidatura que antes, y ahí hay motivos que están asociados al financiamiento justamente de las campañas. Y con respecto a la calidad de los candidatos, bueno, el señor Ancalao, no quisiera yo ahondar en este tema de la falsificación de firmas, y la lista del pueblo, en un hecho de que todo conglomerado, digamos, realiza antes de proponer candidato, podría haber revisado de quién se trataba. Muy bien. Muy bien, Seba, muchas gracias. Vamos a seguir en política, pero ahora José Ignacio nos va a comentar respecto a lo que está pasando en Ñuble, porque esta semana también se inscribieron los candidatos y candidatas parlamentarias, ¿es cierto? Los cores. ¿Cómo está la situación allá, José Ignacio? También parece una teleserie. Claro, como decía al inicio, Gal, una teleserie que tuvo, podríamos decir, su primera temporada antes de la inscripción de las candidaturas. El principal capítulo, o los protagonistas en este caso, eran la actual senadora por Biobío y también por 13 de las 21 comunas de Ñuble, Jacqueline Reselbergue, y el diputado de la UDI, Gustavo Sangüesa. Por un lado, se tenía que elegir quién de los dos iba a ser el representante en la Cámara Alta para las elecciones de noviembre. Una parte del partido de Ñuble, que también se mostró bastante dividido, apoyaba, pero en su mayoría, a Jacqueline Reselbergue. Por otro lado, los concejales UDI apoyaban a Gustavo Sangüesa. El vicepresidente de la UDI, Gustavo Sangüesa, solicitó en primera instancia una encuesta donde hubo una diferencia de 2 votos. El mismo diputado dijo que fue un empate técnico, pero en definitiva la mesa directiva optó por Jacqueline Van Rysselberghe como candidata al Senado por parte del partido. Lo interesante viene después, al momento de inscribir las candidaturas, porque el partido, la UDI, le había ofrecido a Gustavo Sangüesa ser candidato nuevamente a diputado, pero él dijo en conversación con nosotros también que no lo iba a hacer, que había gente joven ahora de cara a las parlamentarias buscando la oportunidad de llegar a la Cámara Baja, como lo es Cristóbal Martínez, ex gobernador de la provincia de Punilla, ex candidato también a constituyente, también en su momento Carolina Navarrete, quien es la actual Seremi de Bienes Nacionales. Ellos iban a ser los candidatos de la UDI, y él dijo, bueno, no puedo ser candidato de nuevo diputado para no caer en las malas prácticas de la vieja política. Lo dijo casi textual. ¿Qué ocurrió el día lunes? Está prácticamente todo definido. En una entrevista que le hizo Diario La Discusión también a uno de los tribunales de la UDI, como lo es el exministro Víctor Pérez Varela, sostuvo que se tenía que optar, que Gustavo Sangüesa tenía que optar por la opción de ser diputado. Finalmente el lunes se decidió todo, y acá hay más antecedentes que no dejan de llamar a la atención. Primero, por el lado de Evópolis, se contaba con la participación de Luciano Cruzcoque como candidato al Senado por la región de Ñuble. Por otro lado estaba Mario Ríos como candidato por parte de Renovación Nacional, también por Chile Vamos. ¿Qué ocurrió en definitiva? Por el lado de Evópolis, la directiva decidió que Luciano Cruzcoque fuera justamente candidato al Senado por la región metropolitana, y Mario Ríos bajó su candidatura, por lo que el segundo cupo de Chile Vamos quedaba disponible, y se ofreció este cupo en definitiva a Gustavo Sangüesa, donde tras conocer su inscripción también de cara al Senado, señaló que con esto se demuestra esta confianza, esta unidad al menos al interior del partido a nivel regional, pero también se elige a alguien que es oriundo de la región de Ñuble, algo que él había criticado anteriormente considerando este turismo electoral que en este caso había estado haciendo Jacqueline Van Rysselberghe con el hecho de llegar a la región
de Ñuble, pero esto no Sí. queda acá porque con... Sí, Galo, te escucho. Sí, no, quería adentrarme un poco en ese tema, en el del turismo electoral, porque ha sido algo que se ha comentado mucho en redes sociales, más en esta época, porque hace tiempo lo venimos escuchando, pero acá, Hugo, también hemos tenido ejemplos, y para esta elección también tenemos ejemplos de gente que encuentra algún vínculo bien remoto con la zona y que quiere también representarle en el Parlamento. Una lectura de lo que hacía José Ignacio: se siguen seleccionando personas en Santiago para los distintos territorios del país y siguen los propios partidos, las propias cúpulas y sobre todo el poder de los parlamentarios y las parlamentarias para fijar esas piezas en el tablero. Porque se sigue actuando bajo la lógica de los partidos políticos y no de la lógica de los territorios. Mira, ley antidíscolo. Algo decía adelante, no lograba entender cuál era la lógica. Bueno, la lógica es sencillamente que no permitir que existan parlamentarios díscolos, parlamentarios que participan de un partido político y que al último minuto antes del proceso eleccionario no les gusta lo que dice el partido político, se retira y es candidato. Eso no se puede hacer ahora. Entonces, pero no se ha emitido una ley que obligue a que los candidatos residan en las regiones donde están. Si nosotros aquí tenemos larga historia de candidatos que llegan de Santiago y en fin, y tenemos el caso de esta semana, Galo, Sebastián Keitel, me parece que está de candidato. Yo no sé, yo no lo he visto nunca, que en la región del Biobío era un gran atleta. Yo qué puedo decir, digamos, corre muy bien. Dice que tiene un familiar en la zona de Tomé. Pucha, pero yo también tengo uno en Valparaíso, ¿y qué tiene que ver eso? Yo no me voy a tirar de candidato a alcalde de Valparaíso. Entonces, creo que... Entonces, es como, siempre para los partidos políticos funciona, pero cuando se trata de territorio, gente, no, ahí no funciona el asunto. Yo creo que es una tontería, y debería sencillamente prohibirse o exigirse. Los candidatos a diputados y los candidatos a senadores tienen que haber estado los últimos 5 años en la región en la cual postulan, punto, y se acabó. Y así limitáis el tema de los partidos. ¿Qué vínculo tiene Seba con alguna otra región del país? Yo tengo parientes en varias zonas. De hecho estaba pensando en hacer una candidatura a senador ahí al estilo Breretón, ¿ah? Con ese arraigo. Oye, existe en la política una cosa que se llaman corrientes que tienen una cosa diferente que los territorios, porque son ideológicas, entonces no dependen de cierto paisaje. Y una de las propuestas que hay de cara a esta nueva constitución que se está conversando es justamente que haya representantes al Parlamento que dependan del territorio, que sean, digamos, los representantes de provincias o comunas en el Parlamento, pero que haya también espacio para distintas corrientes ideológicas. Y ahí yo creo que se elimina la necesidad de hacer esta farsa, porque es un juego, una comedia, digamos, una farsa, de cambiar el domicilio electoral de los parlamentarios para que poder seguir, digamos, representando corrientes ideológicas y no territorios. Corrientes ideológicas está bien que representen, ¿no? Izquierda, derecha, da lo mismo. Hay que darle espacio también a esas expresiones de la política de la forma correcta, que encuentro yo. Oye, lo otro, perdón, antes de terminar, sí, quería agregar otro requisito. Perdón, quería agregar otro requisito. Que las personas que se van a postular a cargos públicos no hayan sido condenados por delitos relacionados a corrupción. Fíjate que eso no está. Y hemos tenido casos de personas que ahora mismo que se están postulando a cargos de parlamentarios y han sido condenados por delitos de corrupción con plata del fisco. Entonces eso no puede ser. Yo no entiendo cómo eso no es ley ya en este minuto. Más de 250 candidatos a Core. Acá en la zona vamos a tener una papeleta inmensa, ¿o no? O en realidad está dividida también por los distintos territorios, pero en total son más de 250, Hugo. Sí, no me hables de eso, yo tengo que contar esos votos, así que seguramente vamos a estar otra larga jornada, igual que la vez anterior cuando tuvimos como 4 o 5 votos gigantes. ¿El vocal de mesa está en todas las elecciones del año? Son 4 años. Y son 4 años de elección de alcalde a alcalde. Ahí ejercen los vocales todas las elecciones que hayan dentro. Lo que pasa es que justo me tocó en una fiebre electoral, pues entonces, miles. Y si lo hacen bien, siguen en los otros 4 años. No. Sí, vamos cerrando. Le quiero agradecer a José Ignacio. ¿Algo más para finalizar, José Ignacio? Sino ahora a la espera de qué ocurre con la documentación de los candidatos, porque muchos han postulado, hay nombres que no dejan de llamar la atención respecto a los cobres. Te podría destacar Paula Baker, ex gobernadora de la ex provincia de Ñuble, ex gobernadora de la provincia de Higuén, ex candidata a alcaldesa por Chillán en la última elección, que va ahora por Renovación Nacional como candidata a Core, y también un hombre conocido tanto acá en Ñuble como en Concepción, que va a candidato a Core por la UDI, que es el ex prefecto de Ñuble, John Polanco, candidato a Core por la Unión Demócrata
independiente, así como también los presidentes el presidente de la UDI acá en la zona, Juan José González, también va de candidato a Core. No deja de llamar la atención esos nombres que se suman a Así es, bueno, este interesante tensa lo lista. que Yo igual voy a nos, tener que contar los votos porque acá está el desglose total, claro. interesante lo que nos comentaba José Ignacio. No nos dio el tiempo para comentar aquello. Chile, país generoso, Hugo, una oportunidad, 2, 3, 4. Hay muchas elecciones, como decías tú, para aquellos que han perdido en alguna contienda. Sí, hay un programa que me gusta mucho en la radio que hace referencia a ese tema, sí. Yo creo que nos da para todo, nos da para todo. Ahora, tengo la sensación que esto es una fiebre electoral de ahora nomás, porque estamos cambiando Chile completo, de principio a fin, partiendo por la Constitución, entonces debe ser de ahora nomás. Espero que de aquí a 10 años más este asunto se regularice y seamos más profesionales para elegir a nuestros candidatos. Vamos a seguir con esta temática en nuestro próximo bloque. Sebastián Enríquez, periodista de Noticias UDEC, muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes por el espacio. Un gran saludo a Hugo y a José Ignacio. Muchas gracias también a Hugo Varela, director de prensa de TVU. Chao muchachos, que estén muy bien. Nos vemos. Adiós. Y saludos también para José Ignacio Valenzuela, que está en Ñuble, periodista de La Discusión. Hasta la próxima, Nacho. La próxima, Edgardo, saludos a Hugo, a Sebastián, saludos desde acá de la región de Ñuble, a todos por allá. Vamos a la pausa y ya seguimos con nuestro segundo bloque y final, también relacionado a la política y a un análisis más detallado de todo lo que ha pasado esta semana y lo que se viene de aquí al 21 de noviembre en la elección presidencial. Yo diría que es emocionante poder observar la recuperación de la presencialidad, en este caso en actividades presenciales de laboratorio, los que desarrollan usualmente los estudiantes de las carreras de licenciatura en química, de bioquímica, ingeniería y otras carreras de nuestra universidad. Vimos diversos laboratorios en los cuales estaban todos los estudiantes trabajando con un personal muy comprometido y ciertamente se habían preparado todas las condiciones para mantener la seguridad de las personas durante estas actividades. A través de nuestra página web se creó un sistema donde los estudiantes de manera digital se inscriben y nos ha permitido ir organizando actividades durante toda la semana en 3 turnos diarios. Después de cada turno se hace una sanitización completa del laboratorio, los estudiantes salen y regresan 1 hora después donde comienzan un segundo laboratorio y tercer laboratorio diario para ponernos al día con todas las actividades prácticas que están pendientes. Fue bastante lindo, hermoso, o sea, igual venía un poco nerviosa porque fuera de la casa, primera vez contacto con muchas personas distintas, pero en realidad tranquila porque las normas todas se han llevado a cabo. Está siendo ahora una experiencia súper satisfactoria de por fin conocer a las estudiantes que les hice clase. Encuentro que es una experiencia emocionante, ya que conocer los laboratorios de manera presencial es completamente distinto que verlo en un video. Entonces, poder manejar los materiales es como una buena sensación después de estar casi 1 año y medio online. Ya estamos de regreso en Medios UDEC por las pantallas de TVU y también por el dial de la radio Universidad de Concepción, el dial de la radio La Discusión en Chillán y por supuesto a través de sus sitios web. Vamos a saludar a quienes nos van a acompañar en este segundo bloque. Comienzo por la analista política amiga de nuestra casa de la Universidad de Concepción, Ginny Simon. ¿Qué tal, Ginny? Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien, aquí estoy en mi casa, ¿cierto? Como si... Y me imagino que muy entretenida, porque esta semana, vaya que hemos tenido noticias, lo que ha pasado con las candidaturas presidenciales, la inscripción también de cores parlamentarios. Vamos a tener un mes de noviembre, o en realidad vamos a tener de aquí a noviembre un periodo muy intenso.
un año hemos tenido cierto intenso en relación al tema político, ¿cierto? Desde el plebiscito, la convención constituyente, etcétera. Muy bien, lo vamos a analizar en detalle y vamos a integrar a la conversación al editor de política de Diario Concepción, Ángel Rogel, quien también está con nosotros. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo te va? Hola Galo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Muchas gracias por sumarte también a esta conversación para que podamos comentar con Ginny todos los temas políticos que queremos relevar. Y saludo también a Eduardo Hunda, periodista de la Radio Universidad de Concepción. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, Galo, muchas gracias por la invitación nuevamente. Un placer acompañarles aquí en Medios UDEC y, por supuesto, en una semana, como tú decías, con bastante movimiento. Bueno, comencemos entonces, parto yo y luego ustedes, muchachos, van ahí preguntándole directamente a nuestra invitada. Ginny, tus sensaciones generales de esta semana que tuvo la inscripción de los diversos candidatos y candidatas, pero en particular lo que comentábamos en el primer bloque, este accidente, escándalo, polémica, todo lo que pasó, ¿cierto?, con el anuncio del CERVEL al bajar dos candidaturas presidenciales con Ancalao y Lorenzini que quedan fuera de la competencia para ser presidente de Chile. Sí, parece que la política es así ahora, ¿cierto? Es que yo diría, este año ha sido mucho movimiento, ¿cierto? De que la misma tema de la consulta ciudadana que ganó Jasna Provoste, el hecho que no se logró participar dentro de los plebiscitos oficiales, perdón, las primarias oficiales que había, pues de cierta manera no es tan sorprendente que también, como siempre va a pasar, va a haber ciertos errores asociados con la colección de firmas, porque cada vez más tenemos más candidatos y candidatas que son independientes, que implica buscar firmas. Y al final, cierto, muy grave lo que pasó en el caso de Diego Ancalao. Pero ese es un tema que vimos también, ¿cierto?, con la inscripción de los y las candidatos a la Convención Constituyente. Bueno, eso pasa en la política, forma parte del juego, y lamentable para personas si se sienten que perdieron un candidato que le gustaría votar por su candidatura. Ángel, por favor. Sí, tenemos a Ángel por ahí, si no, vamos con Eduardo. ¿Eduardo nos escucha? Bueno, mientras recuperamos a nuestro compañero, le pregunto a Ginny por esa desilusión que existía en el ámbito político, ¿cierto?, por parte de la ciudadanía, que nos llevó, bueno, a muchos episodios que hemos tenido en el último tiempo. ¿Se va a agudizar ahora? ¿Va a haber mayor participación a propósito de todas las cosas que han pasado? ¿Cómo se proyecta eso también? Porque también existe siempre la incertidumbre de si va a ir a votar más o menos gente que la elección anterior, pero siempre las presidenciales movilizan mucho al país. Sí, es cierto, pero yo diría también, si pensamos en esos dos candidatos independientes, ¿cierto? Gino Lorenzini, que también tuvo, había, ¿cierto?, el partido de Felices y Forrados, no me recuerdo cómo se llama específicamente, para el tema de la Convención Constituyente, también lo bajaron, ¿cierto? Y puede impactar que sale menos gente a votar, porque yo diría ahora, actualmente, más que mover de un candidato o candidata a otra, se va manteniendo con uno. Vimos, insisto, en el tema de la Convención Constituyente, nadie se va a olvidar, ¿cierto?, de la sábana súper grande que vamos a tener de nuevo para las elecciones de Core y de los parlamentarios. Y como consecuencia, podía pasar que no van a ir a votar. Que van a quedar decepcionados que no entró Gino Lorenzini como candidato, o en el caso de Diego Ancalao, pero yo diría más que el caso de Diego Ancalao, sería la lista del pueblo, ¿cierto? Que tuvimos mayor participación justamente porque ofrecieron algo diferente que no es un partido político. Eso, yo creo que vamos a quedar más o menos donde estaba antes. Muy bien. Muy bien, recuperamos a nuestro compañero. Ángel, te escuchamos. Hola, sí, ¿cómo están? Bueno, básicamente yo creo que hay una gran duda y una gran pregunta que uno se hace respecto de los desafíos que implican las candidaturas hoy en día, considerando lo que ha sido la pandemia, lo que ha sido el estallido social, el tema de la reactivación económica que tiene que de una u otra manera generarse. También está el tema de la Convención Constitucional y el tema de la descentralización, que son bastante potentes
a partir de la nueva administración regional que estamos conociendo desde hace muy poquito, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, no sé, me gustaría como preguntar de repente ¿cuál es tu idea, Jane, respecto desde el punto de vista de los desafíos que pudieran tener, quizás, no sé, solamente las candidaturas presidenciales, sino también, por ejemplo, las candidaturas parlamentarias de nuestra zona, por ejemplo? No, yo diría que hay muchos desafíos, de cierta manera, cada vez más la ciudadanía es más exigente, ¿cierto? Busquen personas que son, yo diría, no corruptos, ¿cierto? Que es como lo mínimo que deberíamos esperar para nuestros candidatos que nos van a representar. Y la decepción, de cierta manera, surge fácilmente porque desconfiamos en los políticos y las políticas en general, ¿cierto? Por eso, en relación al gobierno regional o la nueva administración regional, vamos a ver qué pasa, pero también ellos están en un proceso como presionando a la presidencia para integrar mayor competencias, mayores recursos, para que puedan ir ejerciendo como gobierno regional, respondiendo a su electorado. Al mismo tiempo, desde el mismo gobierno, no quieren ceder, en verdad, por un lado, no quieren necesariamente que resulte, porque la gran mayoría, me parece que hay un solo gobierno regional que está asociado con el actual gobierno y como consecuencia prefieren poner más poder adentro de la mano del delegado presidencial. Por eso yo tengo la sensación que vamos a estar en un flujo, como mucha gente va diciendo, como una época líquida, gaseosa de cierta manera, donde es difícil predecir y saber lo que va a pasar. Eduardo. Sí, a mí me gustaría comentar, Jean, que además de la decepción que pudiera haber en algunos firmantes, principalmente, que son los que tuvieron esta pérdida de su candidato, me da la impresión de que la ciudadanía también tiene un ojo más crítico en cuanto justamente a los candidatos y candidatas. Me parece que por ahí también va el espíritu de conversar esto, de cómo como ciudadanos, en el fondo, y ciudadanas, nos ponemos frente a las candidaturas que ya están inscritas. Ahora sí ya podemos revisar cada una de ellas en nuestra comuna, en nuestra región, por supuesto también a nivel nacional. ¿Cómo ves tú también la crítica de la ciudadanía, en el fondo, de las personas conforme a las candidaturas que hay, no sé, partiendo por las presidenciales, por ejemplo? Sí. Bueno, tenemos los dos candidatos que participaron en la primaria oficiales y yo diría que aparecen como más consolidados justamente porque ya compitieron, lograron mayor participación de lo que se esperaba para las primarias oficiales y ambos candidatos ganaron a candidatos que parecían como súper sólidos dentro de la opinión pública, ¿cierto? Por eso, en eso yo diría que tienen como una mejor posición. También ambos, yo diría especialmente, ¿cierto? Chile Vamos o Chile Podemos Más ahora, ¿cierto? Tienen un apoyo de una estructura de partidos que son bastante consolidados y unidos, a pesar que tienen un candidato que es independiente. Y por el lado de, yo diría, Gabriel Boric y Frente Amplio o Prueba de Dignidad, de cierta manera, todavía hay como ciertas tensiones que se observa, ¿cierto?, con el Partido Comunista, y ese puede ser como un poquito más difícil. Como eso surge de cierta manera Jasna Proboste como la candidata que va a representar lo que ahora es el nuevo pacto social, ex unidad constituyente, yo prefiero llamarlo ex concertación, ¿cierto? Porque esencialmente que está allá, pero también es como bastante difícil, yo diría, su lucha. Uno, porque hay una decepción grande con la concertación, especialmente con el electorado más joven, que salió a votar, por ejemplo, en el plebiscito. Había muchos votantes que no habían salido en las otras elecciones y no sé si van a lograr encantar. Y como si yo creo que al final la Convención Constituyente, a pesar de la campaña de desprestigio en contra, sigue siendo como la esperanza de los y las chilenas que podemos cambiar. Como consecuencia, cuando uno mira toda la candidatura del Senado y todas las candidaturas a la Cámara Baja, uno como piensa en la sábana, ¿cierto? Y
¿qué va a ser la diferencia? Como eso, yo imagino que vamos a quedar con muchos de los mismos, ¿cierto? Van a ser como un poquito cartas repetidas, a pesar que no pueden ir a la reelección, ¿cierto? Algunos cambios de diputado, ahora van a ir de candidato al Senado, otros son nombres que hemos visto también en relación al gobierno regional, van ahora, ¿cierto?, como candidatos a la Cámara Baja, por eso. Pero yo tengo la sensación que va a ser difícil, porque hay muchas caras y es difícil diferenciar. Sí, podríamos detenernos un poquito ahí, Ángel, en el aspecto que menciona Ginny, estas segundas, terceras, hasta cuartas oportunidades. O sea, podemos ir a una elección, perderla, no importa, porque viene otra, y este año ha sido bien movido en ese sentido. Y tenemos hartos ejemplos también acá, Ángel, te ha tocado reportear aquello para Diario Concepción. Claro, tú lo dices particularmente por las candidaturas parlamentarias y de consejeros regionales en particular, ¿no? Así es. Sí, de hecho, es muy llamativo particularmente lo que ocurre en el Consejo Regional. Incluso algunos ex consejeros que en algún momento fueron parte de la antigua composición de este organismo. Me refiero cuando no era el voto universal, sino cuando se elegía de manera indirecta. Es el caso de Víctor Valenzuela, por ejemplo, del Partido Socialista, que vuelve a intentar un escaño en el Consejo Regional. Lo mismo que Damián Cava, otro demócrata cristiano, que vuelve también con la posibilidad de ser candidato por su partido. Y así se repiten muchos los ejemplos. Hay algunos ex consejeros que tuvieron la oportunidad de ser parte de esta instancia con el voto universal y que luego en su intento por reelegirse perdieron ese escaño y ahora vuelven nuevamente a intentar ser parte de este organismo político. Es bien particular lo que está ocurriendo ahí. No obstante eso, también hay nombres interesantes desde el punto de vista de la elección o de la mega elección de mayo. Ahí, por ejemplo, hay casos como, me recuerdo en este momento, por ejemplo, el de Ítalo Polisi o de la chica Salas, de Claudia Salas, hija del exdiputado Edmundo Salas, que ambos fueron candidatos, por ejemplo, a los consejos municipales, tanto de Concepción como de San Pedro de la Paz, respectivamente. Entonces, creo que también hay un interés interesante de postular al Consejo Regional, tanto de los que ya fueron parte como los que compitieron en otras elecciones. Y digo que es interesante porque, porque estamos justamente en un momento muy importante desde el punto de vista del fortalecimiento de las regiones, de descentralizar más los territorios. Y en ese sentido el Consejo Regional va a cobrar vital importancia en estos 3 años y medio. Entonces creo que por ahí va también un poco y se explica eso, creo. ¿Cuál es la lectura de eso según tú, Ginny? Sí, mira, es que hay como distintas lecturas. Una hay que pensar que tenemos un sistema de listas, ¿cierto? Como eso, hay que tener personas que ya pueden lograr votos, ¿cierto? Como eso conviene tener personas que ya se han presentado a otros cargos, que tiene cierto, la gente lo conoce, para que logre mayor voto para la lista. Ahora puede poner en peligro quizás a algunas personas o candidaturas que se considera fuerte y puede surgir a alguien que parece como no tan fuerte, pero al final logra encantar a la gente. Estaba pensando, por ejemplo, en la convencional, ¿cierto? La Rosana Vidal, me parece que fue de la lista de pueblo y ella no fue como la principal y al final logra ganar, ¿cierto? Y ese podía generar sorpresas y personalmente yo encuentro que las sorpresas son buenas en la política porque da más dinamismo, da la sensación que el sistema está funcionando. Pero yo encuentro que la lógica en general es como buscando lograr mayor ganancia electoral adentro de la lista y la gente va sumando para presentar en distintas candidaturas y como hay listas ahora, como también está abriendo un montón de cargos en términos de consejo regional, parlamentario, he visto también dirigentes, ¿cierto?, que participan políticamente, van presentando a cargos que antes no se presentaban, sino como dirigentes sociales que son, van trabajando para la comunidad, gratis, como eso de hacer ese salto a un cargo elegido me parece súper positivo porque
ellos tienen muchas relaciones con la misma comunidad y puede servir mucho más como un canal de comunicación entre la expectativa de la ciudadanía y los espacios de decisión. Bueno, hay otro aspecto, Eduardo, que podríamos también abordar que tiene que ver con el turismo electoral. Lo comentábamos en el primer bloque, estas personas que viven en otros territorios y que vienen a determinados lugares buscando algún vínculo, ¿cierto?, alguna conexión y se postulan también. Eso genera polémica también, Eduardo Hunda. Sin ninguna duda, Galo. Sobre todo a quienes estamos en regiones, creo yo, nos parece más llamativo, por no decir molesto, derechamente, que vengan personas desde otros lugares, e insisto, principalmente de la región metropolitana, además, a postularse en un cargo que nos va a representar en la Cámara Baja o la Cámara Alta. Claro, el sistema lo permite de alguna manera, no hay una regulación que defina que los candidatos deben residir en la circunscripción o en el distrito en el cual están postulando. Sin embargo, siento que la misma ciudadanía reconoce estas visitas electorales y por eso también lo comentaba antes, Jean, en cuanto a lo crítico que la misma ciudadanía está en los últimos meses, quizás, sobre todo con la política. Me parece que esto de rotar, además, se generó una ley para renovar el Congreso, y claro, cuando vemos que los que no pueden postular en una circunscripción o distrito, porque ya se les acabó el cupo, pero pueden postular a otra circunscripción, me parece que por lo menos es llamativo y la ciudadanía, insisto, desde regiones principalmente, no creo que esté muy dispuesta a votar por estos candidatos y candidatas en Chile. No sé cómo lo ves tú también. Sí, yo comparto, pero también a veces por el tema de como que nosotros identificamos de distintas maneras, ¿cierto? Identificamos por un lado por el territorio, pero también identificamos por una posición ideológica. Eso va a depender de qué candidato pensamos que podía ganar y muchas veces votamos por el ganador, ¿cierto? Ganadora dentro de nuestra lógica, nuestra posición ideológica. Eso, yo diría hay un montón de factores, pero sí yo comparto que cada vez menos estamos interesados en votar para alguien que viene de Santiago a representarnos. Y lo vamos a tener también en esta elección, Ángel. Sí, oye, a propósito de lo que estaban comentando, estaba pensando justamente en ejemplos de la zona y estaba recordando, no sé, la ciudadanía, las personas que nos están viendo en este momento después podrán juzgar ellos mismos, digamos, pero me acuerdo así rápidamente de José Antonio Yaragallo, Víctor Barrueto, Camilo Escalona, bueno, Felipe Arboe estuvo hasta hace poco en Ñuble y ni siquiera terminó su periodo para ser candidato a la Convención Constitucional. ¿Qué decir de Claudio Alvarado que reemplazó al senador Víctor Pérez y después, bueno, no sabemos si va a seguir siendo, bueno, no va a ser candidato, es un hecho, en Ñuble. Y ahora tenemos nuevos casos, como el de Sebastián Keitel. Podríamos decir que Katy Chaiz, a pesar de que, bueno, Katy Chaiz es una persona que tiene raíces aquí en la región, es un hecho de que está hace bastante tiempo ya radicada en Santiago, pero bueno, ella digamos, es una persona que conoce este territorio, entre otras cosas fue seremi o directora regional de Senatur. Claro, está el caso de Sebastián Keitel, pero creo que la ciudadanía en ese sentido tiene que elegir y hay que recordar también el caso de Carlos Bumbal, el emblemático caso de Carlos Bumbal, que también fue candidato aquí a senador en Biobío, y bueno, fueron otras las circunstancias las que permitieron que él no fuera electo, digamos, pero finalmente no fue electo, digamos, la ciudadanía se pronunció a favor de las personas que eran del territorio. Yo creo que eso habla por sí solo, ¿no? La ciudadanía es en definitiva la que tiene que hablar ahí. Sí, nos queda un minutito, Ginny, para ir cerrando y para proyectar también lo que se viene, una semana muy sabrosa en términos noticiosos, con todo lo que ha ocurrido, pero ahora también está la responsabilidad, uno, de la ciudadanía, de informarse de la mejor manera, pero también de estar a la altura de las circunstancias los candidatos y candidatas. Comentaba Hugo en el bloque anterior los requisitos, ¿cierto?, para ser postulante a la presidencia de Chile. Quizás tenemos que subir un poco la vara y así en todos los puestos, porque hay mucho interés y
eso da cuenta también de que hay muchos beneficios. O sea, está bien, hay gente que lo está haciendo por vocación y por servicio público, pero también hay réditos económicos, también hay otras cosas que se obtienen cuando uno gana una elección popular. Sí, es cierto, y a pesar que, cierto, formamos parte de la Universidad de Concepción, quiero decir que un grado académico no necesariamente implica que va a ser un buen político o política, ¿cierto? Va a representar bien. Hay un tema que se sale mucho, ¿cierto? Se dice mucho. Falta calle. Y calle implica experiencia, conocimiento, de escuchar, ¿cierto?, a la ciudadanía. En verdad, lo que necesitamos es un Estado, políticos y políticas que va escuchando a la ciudadanía y, como bien dice, que no gobiernan pensando en su propio interés, sino se gobiernan buscando generar las mejores políticas públicas, las mejores respuestas. Es sumamente difícil gobernar, pero de gobernar para robar, que Chile no puede aguantar ese tipo de situaciones, que la confianza que tiene la ciudadanía en general en casi todas las instituciones públicas es muy baja. Por eso tenemos que ir trabajando para ir mejorando la política, como también la economía de las distintas instituciones, y ese depende de diálogo, colaboración y escucha. Muy bien, Ginny Simon, analista política de la Universidad de Concepción, muchas gracias por habernos acompañado y por siempre la buena disposición con TVU para las entrevistas y en general con los medios UDEC. Sí, un gusto y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Decía Ginny que le falta calle a los políticos y a las políticas, a quienes les sobra calle porque están reporteando toda la semana, es a nuestros colegas a quien despido, Ángel Rogel, editor de política de Diario Concepción. Muchas gracias, Ángel, por haber estado con nosotros. Gracias. Oye, cada día menos calle así editando, pero estamos haciendo lo posible por mantener los pies ahí también reporteando y sacando lo más granado de la política local. Por supuesto, hay que cuidarse, todavía estamos en contexto pandémico, así que el teletrabajo y todos los medios ayudan para poder obtener la noticia. Gracias, Ángel, que estés muy bien. Gracias, Carlos, que estén muy bien ustedes. Y nos despedimos también de Eduardo Hunda, periodista de la Radio Universidad de Concepción. Gracias, Eduardo, que estés súper. Gracias a ustedes nuevamente por la invitación y nada, contento de participar. Un saludo a Ángel, saludos también a Ginny, que les vaya muy bien. Así estamos cerrando entonces nuestro programa. Queremos invitarles a que visiten cada uno de los medios de comunicación. Muchas gracias, Ginny. Chao, chao. Chao. Sí, quiero invitarles a que puedan visitar los distintos sitios de los medios UDEC, tvu.cl, por ejemplo, también diarioconcepción.cl, ladiscusión.cl y radioudec.cl. Gracias a todos quienes vieron este programa, a quienes nos escucharon y recuerden siempre informarse con los medios UDEC. Hasta la próxima. TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presentó Medios UDEC.